Bien, vamos a iniciar, ¿no? Tenemos les comento que hoy es una hora de clase, ¿no? Ayer lo decidimos en el grupo. Eh, pero quien tiene que irse por un cierto motivo, no se preocupe, ya luego va a poder recuperar. Si están inscritos en italiano más, van a poder recuperar la grabación, porque ha habido un pequeño cambio que justamente les quiero comentar, ¿no? Les quiero comentar que únicamente a partir de este momento las personas que estén inscritas, eh, bien, ahora, el tema que vamos a empezar a ver hoy es un tema un poquito complejo, pero antes les quiero dar siempre un refrán, ¿no? Este refrán es tutto fumo e niente arrosto. Tutto fumo e niente arrosto se traduce como todo humo y nada listo, ¿no? Como un poco para representar lo que está escrito aquí dentro de la viñeta. Bla, bla, bla. ¿Mm? Solo palabras. Tutto fumo e niente arrosto es este refrán que se utiliza, por ejemplo, cuando un político, a ver, este tema que le presentar es, cuando un político les dice muchas promesas, ¿no? Para antes de ser elegido, ¿no? Ay, mira, voy a hacer esto, lo otro, ya luego llega al poder y no hace nada de lo que ha hecho, de lo que ha prometido, ¿no? Entonces ahí la gente diría, no, quello là, no, quella persona là, è tutto fumo e niente arrosto. Es solo bla, 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 solo palabras, ¿no? Ujú. Porque tutto fumo in un arrosto hace referencia al hecho de estar en la parrilla, ¿no? Y no sé, estar cocinando la carne, ¿no? Entonces, el humo sale mucho humo, pero no hay nada listo, no hay ninguna carne lista. O sea, como que solo se queda en el efecto que dice, ¿no? En lo que dice, pero no hay resultados en sí, ¿no? Va por allí este refrán. No encontré una traducción literal en español, ¿no? Solo encontré palabras, no solo palabras. Es una persona que solo palabras, nada de acción. No sé si a ustedes se acaba de ocurrir una traducción o algún equivalente en español. A mí se me acaba de ocurrir algo así como que mucho ruido y pocas nueces. Exacto, gracias. Déjame anotarlo. Ayer me pasé media hora buscando traducciones, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Así es, Ok, ¿sí? bien. Ok, gracias. Entonces, sería esto. ¿Bien? Pequeño refrán a tener en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar a ver el tema de il trapassato próximo. Ya no es passato próximo, ahora es trapassato próximo. Ujú. ¿Alguien sabe de qué trata, de qué va? ¿Alguno de ustedes ya lo escuchó alguna vez? No. ¿No? Termina abo. Mm, podría ser. Vamos a ver. Il trapassato prossimo si usa per esprimere un evento successo nel passato e precedente a un altro evento, anch'esso passato. Si forma con l'imperfetto dell'ausiliare avere o essere più il participio passato. Ehm, Esto, el trapassato próximo del italiano, es el pluscuamperfecto, el pretérito pluscuamperfecto del español. Ujú. No sé si lo identifican. ¿Sí o no? Más o menos, profe, Más o sí. menos. Por Sí, sí. ejemplo, ¿qué quiere decir pluscuamperfecto, no? En esta conjugación que tenemos los idiomas romance, es, por ejemplo, cuando decimos, cuando llegó, ya había muerto. ¿Mm? Tenemos dos acciones al pasado, pero la acción que se describe con el trapassato, la acción que se describe con el trapassato, es un evento que sucedió precedente a otro evento. ¿Ok? O sea, es como un evento pasado antes de. No sé si me dejo entender. ¿Mm? Por ejemplo, en español tenemos cuando llegó, ya había muerto. ¿Cuál es la primera acción? ¿Cuál es la que sucede primero en el pasado? Que ya había muerto. Primero murió una persona, ¿no? Ya había muerto alguien. ¿Y cuál es la segunda acción del pasado? Cuando Que llegó, alguien no llegó. Cuando llegó. Exactamente. Así es. Entonces, a ver, si nos basamos un poco en la explicación en español del pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Indica una acción pasada que ocurre con anterioridad
a otra también pasada, ¿no? Es decir, con anterioridad a otro tiempo pretérito. Entonces, es esto lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Es un poco complejo de entender de por sí, pero por ejemplo, tenemos aquí algunas frases en italiano, en el idioma que estamos estudiando. Tenemos, quando sei arrivato, io avevo già cenato. ¿Cuál es la prima azione? Cuando llegó, ¿No? a- cuando se arrebató, ya había Había. cenado. Yo ya había cenado. Exacto. Io avevo già cenato es es la primera acción en el pasado. Ok. ¿Ok? O sea, sucede primero que yo ceno y ya luego llega alguien. ¿Sí me dejo entender? Ah, ok. O sea, por eso les digo que hay que pensar, todo está en el pasado, pero si te das cuenta, en el pasado mismo hay una acción que sucede primero y otra acción que sucede después. La primera acción en el pasado es que yo ceno. Y ya la segunda acción en el pasado es que llega alguien. ¿De acuerdo? Ok, sì, sì, sì. Por eso dice, no, il trapassato prossimo si usa per esprimere un evento successo nel passato e precedente a un altro evento. Entonces, il trapassato prossimo, in questa frase, sarebbe io avevo già cenato. D'accordo? Perché questa è la prima azione, questa è la precedente a quando sei arrivato. Questo succede dopo. Ok. Chiaro? Chiaro. Víctor, Chiaro. ¿puoi leggere la seconda frase, per favore? Sì. Quando il postino ha suonato, si era appena alzata. Ok. Quando il postino ha suonato, si era appena alzata. Postino è questo uomo che vedete qua, questa immagine, ¿no? È il cartero, ¿no? Es lo que Cartero. significa cartero en español, ¿no? El postino, ¿no? El tan amado postino. Para quien compra por internet, ¿no? Ya saben que cuando ven llegar el camión, ya todo el mundo está ahí emocionado, ya llegó el pedido. ¿No? El postino sería la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la frase? ¿Alguien la podría traducir? Profe, aquí suonato es como que tocó el claxon o algo así, o que, o como, O sea, cuando toco el timbre. ya, ajá, ya. Gracias. Entonces, cuando el cartero tocó el timbre, ella se había terminado de levantar, no se acababa de levantarse, ¿no? ¿Sí me dejo entender? Sí, sí. Pero, profe, ¿por qué era? ¿Por qué era? Pues es que aquí arriba me pones yo a bebo y aquí era. Porque avevo es el del auxiliar avere. Ah, ¿no? ok. Y en este caso, Sí, cenare ya. es... Ajá. Ok. Ay, Ok. no. Perdón. No te preocupes. Sí. No, Sí, por un ya. momento me entré en pánico porque dije, espera, ¿qué? ¿Hay un error? No, les dije, me equivoqué en algo. Excusa. No te preocupes. Es que yo dije, Entonces, ¿por qué? No, ya. no, es que son como son los dos auxiliares, ¿no? Porque justamente aquí siempre hay que hacer referencia al participio pasado, ¿no? Una vez más, ¿no? En nuestro tan querido participio pasado. Entonces, justamente los participios pasados, justamente requieren un auxiliar, ya sea avere o essere. Así es, sí. Entonces, va a depender del verbo. Ok. Lo único que hay que tener en cuenta es que cómo se forma este pasado próximo, se va a formar entonces con el imperfecto. Atención, con el imperfecto del auxiliar avere o del auxiliar essere, seguido del participio pasado del verbo en cuestión.
Por eso tenemos quando io avevo, ese es imperfecto, avevo. Quando io avevo già cenato. Cenato, participio passato, di quale verbo? Cenare. Cenare, exactamente. Cenare. Ujú. Ok. Sí. Bien. Y de igual manera, en essere, aquí en el trapasato próximo, Ujú. entra lo que es el acuerdo, ¿verdad, profe? Género y número. Sí. Con essere sí, con essere sí. En essere, sí, en essere, en essere. Sí, Así ya es. sé que en avere no hay ningún acuerdo. En essere, Ujú. de igual manera, en este tiempo va Ujú. acordado el acuerdo. Sí, o sea, se contempla el acuerdo. De hecho, aquí ya lo pueden observar, ¿no? Si era, ¿no? Appena alzata. Entonces ya entendemos que el sujeto de la frase es una persona de género femenino. Ujú. Femenino. Ok, sí. Ok. Bien. Ujú. ¿Preguntas por ahora? No, profe. No. ¿No? Por ahora no. Va quedando más o menos claro, supongo. Al menos el uso, creo, espero que vaya quedando claro. Ahora nadie me Sí. contesta. No, Ok, sí, profe. gracias. Più meno. Più o menos, ok. No, mientras que vaya más o menos quedando claro, ya es un logro, ¿no? Porque este es muy complejo de por sí. Pero van a ver que no es tan complejo como parece. Por ejemplo, vamos a ver ahora otra situación aquí. ¿No? Tenemos adverbi di tempo utili. Adverbios de tiempo que van a ser útiles para ayudarnos en esta parte del trapasado. Por ejemplo, en la frase número 1, Zaira, ¿podrías leerla, por favor? Aveva imparato a cantare Guidare. prima, ¿cómo, perdón? Guidare. Guidare prima Ujú. di compiere ehm, sì, 8 anni? 18 anni. Ah, Mhm. 18 anni. Mm. Avevo già imparato a guidare prima di compiere 18 anni. Dice, aveva, perdón. Había ya aprendido a manejar antes de cumplir 18 años. Mm. Entonces, los adverbios de tiempo, ¿mm? ¿Cuáles son en esta frase? ¿Hay alguno? Hay varios colores, ¿no? Ya, exacto. Ya es este adverbio de tiempo, ¿no? Que denota una acción cumplida, una acción ya realizada. En este caso, el hecho de aprender a manejar, ¿no? Había ya aprendido a manejar, ¿no? Es algo que ya hizo. Es un adverbio de tiempo que nos ayuda un poco a situarnos en la frase. Aveva già imparato a guidare prima di compiere 18 anni. Bene? La segunda frase, por favor, Josué. No sé si hoy no puedes utilizar tu micro. Ah, hoy no puedes. Ok, está bien. Paloma. Ok, quando ci hai telefonato eravamo appena tornati a casa. ¿Este Bene. chi es de casa? No, este chi es de nos. De noi, Ah, ¿no? De nosotros. Ujú. Sí, de nosotros, ¿no? Cuando nos... entonces, este Ujú. sería como cuando nos llamó apenas habíamos regresado a casa. Ujú, exacto. Cuando nos has llamado, ¿no? Cuando nos llamaste, quedarías. Sí, sí. Ujú. A ver, denme, perdón, un segundo que se me acaba de descargar los audífonos. Un momento, perdonen. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Perdón, si ahora escuchan un ruido de fondo, es que ya no tengo los audífonos y mis audífonos usualmente cancelan el ruido, pero ahora estoy desde el audio desde la computadora, ¿no? Entonces, si escuchan ruido, lo siento. Em,
Entonces, la frase 2 quedaría, ¿no? Quando nos llamaste, quando ci hai telefonato, eravamo appena tornati a casa, ¿no? Habíamos, ¿cómo lo tradujiste, perdón? Habíamos, Como apenas habíamos, ay, no sé, espera, déjame leerlo otra vez. Como cuando nos has llamado, ujú, apenas habíamos vuelto o regresado a casa. ok, bien. Ujú. ¿Cuál es el adverbio de tiempo aquí? Apenas. Apenas. Ujú. Apenas, que es apenas, ¿no? O sea, denota también justamente un tiempo que acaba de suceder, ¿no? Algo que está pasando, que apenas acaba de pasar. ¿No? Vamos con la 3. Michelle, por favor. Non si era ancora... Ay, voy. Sí, sí. Non si era ancora laureata quando ci siamo conosciuti. Sì? Bene. Non si era ancora laureata quando ci siamo conosciuti. Mm. ¿Cómo lo podemos traducir? Podría ser que aún no se había graduado cuando nos conocimos. Exacto. Ujú, exacto. Ajá, muy bien. Aún no se había graduado cuando nos conocimos. ¿Mm? Ancora, en este caso, es aún, ¿no? En español. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Bien. Non si era ancora laureata quando ci siamo conosciuti. Bene. Yo tengo acá una imagen. No sé si se ve, no sé si se ve aquí. Esta, ¿alguien la identifica? ¿Sabe qué cosa es? ¿Una licencia de manejo? Exacto, una licencia de manejo, ¿no? Esa es la patente di guida, ¿no? Licencia de manejo en italiano es patente di guida, ¿no? De hecho, guida viene del verbo guidare, ¿no? De manejar. Y esta es la típica patente que se emite en Italia. Así es rosa, es rosadita. ¿Mm? Y y ya, o sea, y esta te permite manejar en cualquier país de la Unión Europea. O sea, basta que, por ejemplo, te vas a Francia, presentas esta y puedes manejar, no hay problemas, te para la policía. Y también tiene la particularidad de permitirte manejar básicamente todo el mundo. Porque la patente de guida europea, o sea, ya sea de cualquier miembro de la Unión Europea, tienes, no sé, cierta certificación que te permite igual manejar en el resto del planeta, con ciertas limitaciones dependiendo del país. Por ejemplo, en México, solamente habría que hacer un trámite para confirmar la validez, pero ya está. O sea, como que ya teniendo esa, puedes alquilar un auto y manejar en México, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de hacer el examen también acá y conseguir una licencia también acá. No es válida. ¿No? Y esto a veces es muy útil para quien viaja, ¿no? Entonces, si están acostumbrados a alquilar autos en sus viajes, ¿no? Si tienen una patente que les permite hacer esto, no sé, es bastante útil también. ¿No? Se les quería mostrar a modo de información. ¿Dudas por ahora? No, profe. Creo ¿No? que no. ¿Todo No. bien? Bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a hacer un poco de práctica. ¿Mm? ¿Qué va a pasar? Yo aquí tengo 7 frases. Lo que vamos a hacer es justamente identificar los elementos que aparecen en esta frase. ¿Mm? Identificar elementos de trapasato próximo. A ver, vamos a ver. Gabriela, por favor, ¿podrías leer la primera frase? Sì, avevate mal di pancia perché avevate mangiato troppe ciliegie? Ciliegie. Ciliegie? Bene. Avevate mal di pancia perché avevate mangiato troppe ciliegie.
¿no? Esta es una frase que la he escuchado decir a las abuelitas. ¿No? Mal di pancia, ¿qué cosa es? Dolor de ¿Estómago? estómago. Exacto. Y aquí abro un paréntesis cultural, que no sabías, no sé si sabían esto, pero en Italia el hecho del dolor de panza está dividido entre realmente dolor de panza, o sea, dolor de los intestinos, o dolor del estómago. O sea, de hecho, hay una división bastante importante y esto es muy cultural porque allá los niños, por ejemplo, cuando están pequeños, ¿no? Y se quejan que les duele en toda el área, ¿no? Del abdomen, los padres te dicen, ¿no? Ti fa male lo estómago o ti fa male la panza, ¿no? Como que los obligan a identificar si el dolor va más por una cuestión de algo que no puedes digerir, o sea, entonces te duele el estómago de por sí, o si te duele la panza, ¿no? Los intestinos, por así decirlo, porque, no sé, necesitas ir al baño o tienes gases, por ejemplo. Entonces, hay esta división. No sé si acá en México también la hay, o es solamente dolor de panza en general. Creo que es muy general. En general, ¿no? De hecho, también en Perú es general. Pero de repente cuando fui a Italia y una vez dije, ay, me duele la panza, me miraron y me dijeron, ¿la panza o el estómago? Y yo así, ¿ah? ¿No? Aterrado, no sabía qué contestar. Entonces, es algo que es muy común allá, ¿no? Como que desde niños te dicen, ¿no? Te ayudan a identificar, ¿no? Que si el dolor va más por una cuestión no digerida, entonces que está en el estómago o por otra situación, ¿no? Más de los intestinos. Entonces, mal di pancia, en este caso, es dolor intestinal, por así decirlo. ¿Cuál es el trapasato próximo que vemos aquí? Avevate mangiato. Perfetto. Avevate mal di pancia perché avevate mangiato troppe ciliegie. ¿Y por qué es el trapasato próximo? ¿Me lo podrías explicar? ¿Qué te hace decir que es trapasato? Porque comió de más. Mm, A ver, avevate mal di pancia perché avevate mangiato demasiado, mucho. Cosa es ciliegie? A ver, yo sé la traducción en español de Perú, no sé si es lo mismo acá. Sí, A ciliegie ver, serían ciruelas, ok, ¿sí? ¿Se conoce igual? ciruelas, Ah, ciruelas. ¿no? Ujú, ujú. Pues no sé, o sea, A ver, les busco una imagen. A ver, un segundo. Em, pero a ver, no, porque depende, porque en realidad ciliegie en Italia son únicamente este tipo de ciliegie. Déjame ver, no sé si este se ve. Espera, espera. ok. Un segundo, un segundo. Estas. Esas Ujú. son cerezas, Exacto. cherry, Ujú, exacto, estas son cerezas. cerezas, ¿no? Pero ciliegia también, ¿no? Ciliegia también podría Son ser. muy parecidas, pero son de diferente, eh, son parecidas, pero son de diferente sabor y la consistencia Exacto. también es diferente, profe. Estas Ujú. son chinas Sí, sí, sí. cereza. Lo sé, por eso justamente les estaba por mostrar esta diferencia, ¿no? Porque allá para ellos ciliegie es esta, ¿no? La cereza, pero ciliegie de por sí también tiene la connotación de ciruela, ¿no? Y la ciruela es otra, ¿no? Es esta un poquito más grande y un poquito más ácida. Okay. Bueno, es que también aquí hay una variedad diversa de ciruelas. Esta Ujú, también es una ciruela que es un hueso muy grande. ujú, Es, exacto. es más la semillita que lo que es realmente la fruta. Ajá, exacto. Ajá. Sí, es una ciruela, ¿sí? Mm. Entonces hay esta pequeñísima ambigüedad con esta palabra, ¿no? Pero en Italia, o sea, si lo ponemos solamente en contexto italiano, ciliegia es esto, cereza, ¿vale? Cereza. Ok, Mm. ok. Bene. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que avevate mangiato es un trapasato próximo? ¿Qué es lo que nos lleva a decir eso? Tenemos dos opciones, explicarla en cuestión semántica o explicarla en cuestión gramatical. A ver, ¿quién se anima?
Yo le entendería porque dice perché avevate mangiato. O sea, como que la connotación sería en el por qué. Bueno, yo le entendí. Por cómo está conjugado, ¿no, profe? Tiene el auxiliar avere y la manera en cómo está conjugado mangiare, Ok. mangiato. O sea, la explicación gramatical sería, la identifico como trapasato porque yo veo el auxiliar avere al imperfecto y luego un participio pasado del verbo mangiare. Entonces es trapasato. La explicación semántica de significado de la frase es porque la acción de haber comido muchas cerezas viene antes de la acción de tener mal de panza. Y eso es lo que habíamos dicho en la explicación inicial. Es un evento que sucede en el pasado, pero es precedente a otro evento. Entonces, el primer evento es haber comido muchas cerezas. El segundo evento es que después de haber comido, tenían Es la dolor de consecuencia, panza. ¿no, profe? ¿Cómo? Que viene siendo la consecuencia, el dolor de estómago. Exactamente, más o menos así, ¿no? Más o menos así podrían verlo también. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Vamos con la número 2. Ya que estamos, vamos a ver. Tania, ¿podrías leerla, por favor? Era nervoso perché aveva avuto una discussione con il suo capo. Benissimo. Era nervoso perché aveva avuto una discussione con il suo capo. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir en español? Que estaba nervioso porque había tenido una discusión con su jefe. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el trapasato próximo? Aveva avuto. Aveva avuto. Bene. ¿Y por qué lo identificamos como trapasato próximo? A ver, ¿quién me responde? Porque es la acción de que precede. Es la acción que precede, no es la acción que sucede antes, ¿no? Chicos, a ver, Antes. perdonen, nos queda menos de un minuto. Vamos a tener que reentrar en el mismo enlace, por favor. ¿Sí? Los espero. Gracias. Porque primero se encuentra el verbo en imperfecto. Porque se encuentra el verbo imperfecto seguido de... Passato prossimo. Seguito di participio passato. Ah, participio, ok. Grazie. Bene. Ok. Volterra è questa località della Toscana italiana. No sé si alguien más habrá ido. Opa, no me dejan poner la imagen en la diapositiva. Ahora está. Ok. ¿La ven? Es un pueblito chiquito, no es como una ciudad muy pequeña, pero es muy turística. A ver, que a las personas que hacen turismo nos gustan mucho lugares más pequeños también para visitar, ¿no? Entonces, se ha vuelto muy turística también porque es muy pintoresca, ¿no? Se parece como regresar a la Italia no sé, de hace unos siglos atrás, ¿no? Por las estructuras, las casitas y lo demás, ¿no? Y allí venden mucha cerámica también. También un poco como en el sur de Italia, también es muy famoso por sus cerámicas. También lo mismo allí, en Volterra. Bien, vamos con la frase número 4. Mari Carmen, por favor. Sí. Sofía era arrivata in ritardo. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, Sofía llegó tarde. Casi. Sofía. Llegó tarde. No. ¿No? No. Sí, para Sofía llegó tarde, es Sofía è arrivata in ritardo. Aquí es era arrivata. Sofía era arrivata in ritardo. Sofía. ¿Te ayudó? No, a ver. Sofía. Ay, profe. ¿No es llegó?
No, porque sí, para llegó tendría que ser solamente con, no con era, sino con e. Sofía è arrivata, allí se traduce con llegó. En este ¿Ha caso, llegado tarde? ¿Ha llegado tarde? no, ese sería, sí, igual seguía siendo è arrivata. Oh, no, no sé Había por qué. llegado. Ok, Ujú. ¿había? Ajá. Sofía había llegado Era tarde. Ujú. arribata. Había llegado tarde. Ujú. Ok. En italiano, Sofía era arrivata in ritardo. Aquí, ¿cuál es el trapasato próximo? Era arribata. Era arrivata. ¿No? Y aquí la única explicación que podemos dar es que tenemos imperfecto del verbo essere più Ajá. il participio passato di arrivare. En este caso, arrivata, porque se acuerdan, ¿no? Tenemos essere y Sofía es un nombre usualmente de género femenino, por ende, arrivata in ritardo. Ujú. Frase número 5. Saida, por favor. Avevo appena lavato il pavimento quando i bambini sono entrati con le scarpe sporche. Bene. Avevo appena lavato il pavimento quando i bambini sono entrati con le scarpe sporche. ¿Qué significa? Había apenas lavado el patio cuando los niños entraron con los zapatos sucios. Ujú, exacto. ¿No? Pavimento es piso, no el piso en general. Ok. ¿Cuál es el trapasato próximo? Avevo appena lavato. Avevo appena lavato, exactamente. Avevo appena lavato. ¿Mm? El pavimento es la primera acción que sucede, ¿no? En la línea temporal, ¿no? Yo lo que les aconsejo es imaginar siempre una especie de línea temporal, ¿no? Cuando veamos estas frases largas. Esta es mi línea temporal, ¿no? Y aquí tengo mi presente. Este es el presente, ¿no? Pero vamos a pensar que es una P. Y este es todo mi pasado. Todo lo que está aquí, lo que voy a marcar ahora de color azul, todo esto será mi pasado, ¿ok? Porque a partir de aquí va mi presente hacia la derecha. En el pasado yo tengo dos acciones. Hay una que va antes y otra que va después. Si utilizamos esta frase, la 5, yo tengo, ¿no? Que la primera acción es avevo appena lavato. Entonces la ubico aquí como primera acción, 1, porque primero sucede esta en el pasado, entonces es más pasado aún. La segunda acción es que i bambini sono arrivati con le scarpe sporche. Sucede por acá, 2. Entonces, en el pasado, la que está más antes va a ser la que se va a poner con el trapasato próximo. ¿Ok? Avevo appena lavato il pavimento. 1, aquí. Perdónenme que no soy muy bueno escribiendo con el trackpad. Quando i bambini sono entrati con le scarpe sporche. 2. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Más o Sí, menos. profe. Vamos con la frase número 6, por favor. Gaby, por favor. Sí, era, ay, un momento, ya. Era arrabbiata perché la parrucchiera aveva tagliato male i capelli. Ok. Era arrabbiata. Aquí hay doble B, arrabbiata. Era arrabbiata perché la parrucchiera le aveva tagliato male i capelli. Traducción. ¿Arrabbiata qué es? Enojada. Ah, no, un momento. Sería, estaba enojada porque la parruquiera sería estilista. La peluquera, ¿no? ¿Peluquera? Ah, bueno, ok. La peluquera le había cortado mal el cabello. Ok, exacto. No, yo también me hubiera enojado.
Entonces, ¿cuál es el trapasato próximo? La aveva tagliato. La aveva. Aveva tagliato, ¿no? Sería el trapasato próximo. ¿Ok? Porque es una acción que en mi línea temporal es la primera que sucede. ¿De acuerdo? Esa es la más pasada. Primero le corta mal el cabello y ya luego se enoja la persona. ¿Sí? Sí. Vamos Sí, con la profe. última, por favor, Víctor. Il film gli era piaciuto molto. Traducción. El film el film se puede quedar así o como la película. Sí, puedes dejarlo tanto el film o la película. No, non capisco il G. ¿El G? El G es pronombre, complemento, objeto, directo. Puede ser. Sería, ¿no? En español quedaría como un le. O sea, para indicar no a él o a ellos en este caso. Dependiendo. Le gustó, ¿No? les gustó mucho. No. Para decirle gusto, tendríamos que tener el verbo essere al presente, ¿no? O sea, il film gli è piaciuto molto. Allí sí se traduce con gusto. ¿No recuerden esa explicación que les dije? ¿No? Que cuando tenemos, por ejemplo, è piaciuto, es toda una construcción al passato próximo, no trapassato, atención, es passato próximo. Y el passato próximo del italiano es traducible en español junto con un pasado simple, ¿no? Gustó, fue, vio, comió, estudió, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos construcciones con pasado próximo, es pasado simple del español. En este caso, no es pasado próximo, es trapassato próximo. Era piaciuto. ¿Le había gustado? Exacto. ¿No? La película le había gustado mucho. Sería la traducción. ¿Ok? ¿Cuál es entonces el trapassato próximo? Pero ya te lo dije. Era piaciuto. Era piaciuto. Ok. Il film gli era piaciuto molto. Opa, lo taché en vez de... ¿Cómo hago para quitarlo? Ah, ya. Ok. ¿Claro? Sí, sí. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Profe, entonces, aveva era, avevo, es había. Claro, es que es imperfecto. Aveva es el imperfecto, ¿no? Había. Es era también del español, no los imperfectos. Ok. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Algo más? No, creo. ¿No? Creo que no. Ok. Actividad para mañana, señores y señoras. Vamos a identificar una vez más, entonces, aquí, hagan captura, a ver si las pongo más grande. Hagan captura e identifiquen, con un color ponen lo que es passato, y con otro color lo que es trapassato. ¿Ok? Obviamente me refiero a passato próximo, trapassato próximo.
¿Ok? Lo tienen que subrayar en cada frase. Ya ustedes me dirán mañana qué elemento es pasado, qué elemento es trapasado. ¿De acuerdo? Ok, profe. ¿Se lo debemos enviar? No, lo vemos mañana Ok. en clase. Va. Vale, vale. Bien, entonces les comento que para el día... Para el día 28 de junio nosotros deberíamos estar teniendo nuestro primer examen en clase, ¿no? Entonces falta un poco, ¿no? Pero ya se los voy comentando para que lo tengan en cuenta. De todo lo que hemos visto las 2 semanas anteriores, aún así sea A2 o si ya entramos a ver B1, todo lo que entre en 2 semanas anteriores, incluido este tema, será parte del examen. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Ok. Bien, Ok. entonces, de mi parte es todo por hoy. Los dejo solo unos minutos antes porque hemos tenido una hora seguida y quien les habla está hablando desde las 8 de la mañana. Así que un segundo solo para hacer 2 pasos y volverme a sentar con las clases que siguen. Les agradezco por su tiempo, por haberse conectado y cualquier duda que surja, mañana seguramente la vamos a poder descifrar un poco, ¿vale? Ok, profe. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos Gracias. mañana. A domani. Sí me dio. Chao. No. Chao, chao.